Hola, bienvenido a El Solar, un podcast con abordaje no comercial, un podcast que, como dice su creador, Miguel Hayes, es sobre temas metatrancosos. Digamos que intenta ir más allá de la opinión de entusiastas sobre temas históricos, culturales, sociales, económicos, políticos o filosóficos, sino que desde el análisis de especialistas intenta movilizar el debate. El episodio de hoy tiene un carácter especial. Intentaremos acercarlo a usted a la obra de un autor. Intentaremos reflexionar sobre qué es necesario para abordar a un autor. También definiremos qué consideramos un autor. Bienvenido, Miguel Hayes, quien durante años ha estudiado la obra de Marx y Hegel, dos de los filósofos más complejos dentro de la historia de la filosofía. Silvia, gracias por darme la bienvenida a nuestro podcast. Buenas noches, ¿cómo tú estás? Bien, entusiasmada con este episodio, llena de dudas, lápiz y papel en mano, lista para tomar notas. Hoy estoy en El Solar para hablar de uno de tus temas favoritos. Me convocas nuevamente a hablar sobre Carlos Marx. Y yo te lo agradezco porque para mí conocer a Marx sigue siendo un gran enigma. Confieso que he pasado del rechazo al tema marxismo a un nuevo estado que pudiera llamarle la duda Marx. Yo recuerdo que al principio, cuando nos conocimos, me recomendaste leer el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que aún no he comenzado a leer porque tenía lecturas iniciadas. Y recuerdo también que en otro podcast comentabas que habías leído 3 veces el tomo 1 del Capital. ¿Es así? Uh-huh. Y para entrar en materia, comienzo por la pregunta más general. ¿Qué te has leído de Carlos Marx? Bueno, yo de Marx me he leído, primero que de Marx todavía no estaba publicada toda su obra en el sentido, digamos, más simple, la palabra, todo cuanto escribió no está publicado, pero bueno, yo me he leído al menos sus obras principales, que son casi todas las publicadas, al menos de corte teórico, te pudiera decir, desde los primeros trabajos juveniles acerca de la cuestión judía, todo el tema el texto de la Sagrada Familia, los llamados manuscritos económicos y filosóficos de 1844, la ideología alemana es un texto, si mal no recuerdo, escrito en 1845, Miseria de la filosofía, no recuerdo el año, creo que es el mismo 45, también es un texto que leí. Leí, o sea, son textos que he leído, bueno, varias veces. También he trabajado, bueno, en Capital los 3 tomos. He leído textos menores de Marx, como uno que es muy famoso, se llama La crítica del programa de Gotha. También sigo pensando, o sea, textos menores, así como uno que para mí es muy importante, aunque no es casi conocido, se llama Glosas Marginales a Adolf Wagner. Y bueno, por supuesto, los Grundrisse, que bueno, es un texto de Marx que solamente he leído el primer tomo, un texto que es bastante complejo, solamente he leído el primer tomo, y ya creo que te dije todo, mencioné el Capital, sí, mencioné todas las obras de Marx que he trabajado, algunas solo las he leído una vez. La crítica, se me olvidaba, la crítica a la teoría del Estado y el derecho de Hegel, que son, bueno, hermano, yo la edición que tengo aparece como 2 textos separados. Ahí está, eso te dije todo lo que recuerdo haber leído. ¿Y es todo lo que está publicado de Marx o es solo No, hay muchos trabajos, digamos, menores, yo le llamo menores, ¿no? Que tienen que ver con el ejercicio propio del periodismo. O sea, hay un Marx periodista. No sabía. Sí, el muchachito, no te mencioné el 18 Brumario entre las obras que he leído, fue con la que empezaste a hablar. También he trabajado el 18 Brumario, es una obra para mí extremadamente importante. Si se me queda alguna ya aparecerá después.
Sí, hay un Marx periodista que escribió numerosos artículos en revistas, en periódicos. Estamos hablando de incluso pero su etapa muy, muy, muy juvenil. Estamos hablando de la época donde escribía en la Gaceta Renana, todas esas publicaciones de aquellos jóvenes, estudiantes, universitarios, tomadores, con un discurso extremadamente hacia la libertad de expresión, y luchaban contra el Estado prusiano y todas esas cuestiones, la rebeldía juvenil, ¿no? Hay un Marx así, un periodista, y bueno, todos esos textos no los trabajo, o sea, no les doy una connotación teórica. Muchos de ellos, si acaso los leí una vez, a lo mejor ni los terminé de leer, le pasé la vista. Y sobre todo eso, trabajos menores, notas. También he leído mucho de su correspondencia. No recordaba. Esas famosas cartas en Cuba se publicaron bajo el nombre de Cartas al Capital, en edición soviética, editorial Progreso. Y son una serie de cartas de gran valor teórico, que escribió sobre todo a finales de su vida, donde se comunicaba con muchas personas que le hacían preguntas, ¿no? Y él explicaba sobre todo cuestiones de su obra teórica del Capital. Otro texto que estuve trabajando, que se ha publicado como teorías críticas a la plusvalía, son algunos apuntes de Marx que después aparecen un poco más elaborados del Capital. ¿Sabes? Son cosas que tienen valor para la historia de su teoría propiamente, y no con un carácter acabado. Y tú pudieras decir, Miguel, ¿tú te consideras un conocedor de la obra de Marx? Bueno, esa es una pregunta que me pone entre la espada y la pared, pero como yo no tengo problema de decir las cosas, yo he trabajado, la trabajo, escribo. Pero aún sin haber leído toda la obra de Marx. Sí, aún sin haber leído, incluso escribo mucho sobre eso, sí, aún sin haber leído toda la obra en el sentido cuantitativo, ¿no? Me falta el segundo tomo de los Grundrisse y muchos de esos trabajos, digamos, que yo le llamo menores, periodísticos. Bueno, más los que faltan por ser publicados, ¿no? Que deben estar guardados todavía en algún lugar del mundo, que sé que están guardados, donde hay hay cartas, hay cosas periodísticas, notas, algunos borradores. Cada cierto tiempo aparece una obra nueva de Marx, o sea, se publica y se genera un debate alrededor de ella. Y uno puede considerarse conocedor de la obra de un autor, aún sin haber leído toda la obra de ese autor. Bueno, te pudiera decir que, o sea, si nos remitimos al ejercicio teórico del marxismo, en realidad, podríamos poner, si te fuera a responder con ejemplos, ¿no? Te diría que el grueso de lo que viene siendo la segunda gran oleada o la primera gran oleada del marxismo, incluyendo al propio Marx, estamos hablando de toda esa generación de Rosa Luxemburgo, Lenin, Gramsci, lo hicieron sin conocer al menos algunas de las principales obras de Marx. Por ejemplo, la ideología alemana es un texto que apareció tardíamente. Los manuscritos económicos, los llamados manuscritos económicos y filosóficos de Marx, aparecen, si mal no recuerdo, entre la década del 20 y el 30 del siglo pasado. Los Grundrisse, que te los mencioné al inicio también, son una obra que aparece, ¿no?, en la década del 50 del siglo pasado. Es decir, estamos hablando de autores que trabajaron sin una serie de obras de gran importancia. Eso es sin mencionar que, por ejemplo, Gramsci es algo que te puedo decir que se nota en su obra. Es un autor que desconocía el trabajo de Marx en el Capital. Evidentemente, cuando uno lo estudia, se nota que no tenía un conocimiento profundo del Capital como obra teórica. O sea, que lo había leído, pero que no manejaba lo... No, es que te das cuenta su proyección teórica. Como, o sea, Gramsci era un filólogo, apuntaba más hacia el ejercicio del estudio del lenguaje, la historia como disciplina. Quizás hablemos de Gramsci en otro momento, porque estaba centrado en otras obras de Marx. Gramsci estaba muy centrado en el 18 Brumario, que te vas a leer pronto. Fue un texto que él explotó en el sentido que le sacó el kilo, explotó mucho, le sacó mucho de jugo a todas las concepciones que estaban desarrolladas en el 18 Brumario. Entonces sí, ahí tienes ejemplos. Te dije algunos de los principales nombres del marxismo. Te dije Gramsci,
Lenin, Luxemburgo, Theodor Gramsci, de gran importancia teórica. Podemos ver cosas posteriores, podemos ver lo que es el llamado marxismo occidental, que es un cuerpo bastante heterogéneo. La definición de marxismo occidental a mí se me queda muy abierta, pero sí muchos pensadores dentro del marxismo occidental, muchos marxistas que se trabajaban específicamente los manuscritos económicos y filosóficos de Marx, específicamente la llamada parte filosófica de esos llamados manuscritos. Es un marxismo que hace un énfasis en una obra específica de Marx o un conjunto de obras en lo que le llaman el Marx Philosophy, y no en toda su obra. Puedes encontrar otras corrientes más asociadas, por ejemplo, al estructuralismo, usando la figura de Louis Althusser, que si bien trabajan el Capital propiamente y tienen una concepción del resto de la obra de Marx, todo es a partir de una interpretación que hacen del Capital. Es decir, del Capital derivan conclusiones de la ideología, de la epistemología y de una serie de cuestiones teóricas. Eso por no decirte que Louis Althusser, de que estamos hablando, escribió una de las obras más famosas sobre el Capital de Marx, que se llama Por Marx. Escribió 2 obras, por Marx y una sobre Marx, y una sobre el Capital directamente. Que, bueno, la que es sobre el Capital la escribió sin haber leído el Capital. Él lo reconoce explícitamente en su testamento teórico. ¿Cómo puede hacer eso? O sea, ¿cómo sin...? No sin haber leído, no es que no le pasó la vista, es que él reconoce que escribió el libro casi sin haber estudiado el Capital. Y bueno, era profundizado, digamos. Era francés. Cuando un francés dice que casi sin estudiar, es como que le pasé la vista para arriba con suerte. O sea, para que un francés teórico, de formación intelectual, se atreva a decir eso, lo que está diciendo es que no le pasó la vista. O sea, que lo miró, vaya. Y es uno de los libros más famosos. Pero bueno, eso es un caso ya de excentricismo. Pero la idea es que las obras de Marx han venido apareciendo con el tiempo, poco a poco. Y bueno, se ha ido haciendo marxismo. Entonces, mucha gente ha desarrollado su obra a partir de las que ya están publicadas, es decir, con un Marx muy segmentado. E incluso cuando ya han estado presentes todas las obras, se ha hecho énfasis en alguna de ellas o en un conjunto de ellas. Incluso la interpretación sobre una ha permeado la lectura sobre las demás. Entonces, a nivel de ejemplo, sí, de personas reconocidas, aceptadas, incluso con un grado de experticia hasta cierto punto admirable, lo han hecho a partir de una segmentación de la obra y una segmentación muy seria. Es decir, bueno, esto es lo que voy a coger o desconocer. Propiamente un conjunto de obras no es algo menor. Incluso Lenin, es increíble, Lenin casi que redescubrió a Marx, tuvo que volver a hacer el mismo trabajo. Si uno lee El Estado y la Revolución de Lenin, encontrará muchas ideas que ya estaban en la ideología alemana de Marx. Y como que las tuvo que volver a desarrollar. O sea, de la nada volver a construir. Es como un redescubrimiento. Algo así, sí. Ajá. Miguel, y déjame preguntarte, cuando uno se acerca a estudiar la obra de un autor, ¿qué es lo que uno hace? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando dábamos literatura, siempre nos ponían el autor, cuándo vivió, qué sucedía. ¿Es así se estudia la obra de un autor como Marx? O sea, tú estudias el contexto y a partir de ahí estudias el pensamiento de Marx, o eso no es válido. Es una pregunta que creo que tiene como casi tres líneas de respuesta. Vamos a ver si utilizamos la primera. Lo primero es la palabra autor. Creo que sería válido aclarar que es un autor. En estos tiempos se suele usar la palabra autor para, bueno, el que firma, ¿no? El que pone el nombre en el texto. Esa es la connotación, digamos, de sentido común, incluso que te da la lectura de textos periodísticos, de medios. O sea, la comunicación tal y como que se ejerce en la cotidianidad. Pero bueno, en el universo teórico, interpretativo, hay una noción de autor totalmente diferente. Aquí yo me remito a Foucault, un fragmento, un texto de él que se llama así, que es un autor, donde él expone la distinción. Es decir, Marx, un autor, en el sentido Foucaultiano de la palabra, es decir, un autor es un pensador que tiene una obra es un conjunto de obras, obviamente, que esa obra, o sea, no es un conjunto de ideas puestas una al lado de la otra. O sea, no es que escribía de esto, escribía de aquello, escribía de lo otro, o sea, leía papers, o leía mucho, y planteaba información, que es una noción de escribir cada obra. Ahora, cuando se escribe sobre un tema, se busca información y se plasma.
Quizás se puede alguna otra conclusión, pero en realidad esa conclusión ya venía de antes. Un autor es una persona que desarrolla un sistema de pensamiento medianamente propio o propio. O sea, una persona cuyo sistema de pensamiento, cuando se expone, llega a conclusiones, digamos, suele tener repercusiones en dependencia del ámbito, jurídicas, culturales, en cuanto a las disciplinas que estudian lo jurídico, lo cultural, lo ideológico, lo político. Es un sistema de pensamiento con repercusión en muchas disciplinas. Déjame hacer una analogía. Estamos hablando de un arquitecto de teorías. Eso es lo que puede ser entendido como un autor. Desde lo que expone Foucault en ese sentido, Marx es un autor, es decir, es una persona con un sistema de pensamiento que ir a su obra implica determinada repercusión sobre la evolución del pensamiento. Es decir, un físico ahora se relee Principio de la filosofía de Newton, puede replantearse algunas concepciones, pero no va a cambiar el desarrollo de la física. Pues ahora la física, digamos, tiene un desarrollo basado en un instrumentalismo sobre el cual se levanta. Ya no se levanta tanto sobre aquellos principios que puede haber planteado Newton, sino sobre el propio despliegue del instrumental que usa. Entonces, para el caso de Marx, que es un autor, los autores no es así. Cada vez que uno va a un autor puede rezar con una interpretación diferente y dar lo que extendemos por escuelas, por ejemplo, corrientes. De Marx hay versiones analíticas, versiones del marxismo occidental, que es como un poco más filosófico, marxismo estructuralista, Saakashvili, Lenin, el leninismo, el maoísmo, Saakashvili va él y lo lee propiamente, puede rezar con una interpretación diferente. Esa es la riqueza de un autor. En ese sentido, Marx es un autor, y el tema de interpretarlos, obviamente hay una distancia entre un autor en el sentido teórico, filosófico, y un autor en la literatura. Si uno va a ver un autor de la literatura, imagino que el tiempo te diga cómo se sentía, el estado de ánimo, porque en buena medida la literatura, en el sentido estricto de la palabra, suele ser una especie de crónica de un contexto, igual si es vivido, si es futuro. Incluso la realidad de un escritor de ciencia ficción puede influir mucho en sus expectativas, sus concepciones, pero lo que te va a ayudar es a entender más o menos cómo se conformaba el pensamiento del que escribió el libro. Para el caso de la teoría propia, pura y dura, ese elemento de la realidad, ¿no? De la realidad de vida del teórico no va a decir mucho cuando uno, digamos, lee un libro matemático, que no estudia la vida en matemáticas. Cuando lee un libro de matemática, un programa lineal de una escuela universitaria o no de matemáticas, lo que está viendo es la evolución de determinadas teorías matemáticas, y no suele leer o no te dice nada para entender la teoría, cómo vivía la persona. Para aprender a derivar no se estudia la vida de Newton ni en qué contexto Newton se enredó con las derivadas. No se hace. Entonces, ahí ¿qué es lo que se busca en esos casos? Que la matemática es teoría pura y dura, en cierta medida. Entender los fundamentos teóricos de la matemática. Por ahí se va desarrollando. Con este tema de los autores teóricos propiamente, no estamos hablando de una persona que hizo una investigación histórica o una persona que, digamos, escribió sobre un tema particular, sino que tiene un sistema de pensamiento. Lo que hay que entender son las bases, los fundamentos teóricos sobre los cuales se levanta ese sistema de pensamiento. En ese sentido, lo que hay es buscar la filosofía, la manera de pensar, el cómo piensa la persona que está planteando la teoría. Digamos, Kant, por ejemplo, con sus famosos dilemas de la razón. Los dilemas de la razón no eran consecuencias de cómo Kant vivía ni de cómo vivía con su esposa, eran consecuencias de los postulados teóricos a los cuales él había levantado todo su sistema, que eso podemos debatirlo en otro podcast. Para el caso de Marx, un tipo que hace teoría específicamente sobre la sociedad, estamos hablando de su economía política, el contexto lo que te puede decir muchas veces es las muestras que él toma de la realidad. Si tú vas a hacer teoría sobre la sociedad, digamos, si eres un rico que vive en su mundo de rico, quizás no conozcas la pobreza. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, que es el caso de Engels. Engels escribió un libro que se llama algo así como La situación de la clase obrera inglesa. Un libro de 1844, si mal no recuerdo. Un libro que todo el mundo se sorprendió, todos los teóricos del capitalismo en esa época, porque es una descripción muy detallada de la realidad de un obrero. El problema es que Engels era un dueño de fábrica, ¿no? Y si eres un dueño de fábrica, tienes acceso a la realidad que vive un obrero, laboralmente hablando. Pero entonces eso no tendría que ver con, como tú dices, la teoría pura y dura, ¿no? Es algo parecido. Sí, es que eso no es un ejercicio teórico. O sea, la teoría lo que te va a decir es cómo el proceso, cuáles son digamos, si hace un razonamiento formal, mecánico, cómo procesas esa información, es lo que te va a decir la teoría. Entonces, como autor es más
no es tanto las muestras, la información que recopiló, sino qué hizo con ella. ¿Qué fue capaz de plantear con ella? El qué fue capaz de plantearse, cómo lo planteó. La respuesta está en los fundamentos teóricos, en los postulados, en los supuestos sobre los cuales, los postulados sobre todo, sobre los cuales va trabajando. A ver, Miguel, uno tiende a pensar que si estamos hablando, o al menos yo tiendo a pensar, que si estamos hablando de una teoría surgida dentro de las ciencias sociales, esta tiene que partir de la realidad, del momento histórico o de las experiencias del autor. Es como la aprehensión de aquello que rodea al autor, de ese halo místico, cultural, que rodea al autor y que ocasiona el despertar, el descubrimiento. La vida de Marx está atravesada por un sistema de influencias, de movimientos culturales, intelectuales, que creo son esenciales para la construcción de una subjetividad. O sea, no es cualquier momento en la historia. Y yo lo siento así porque Marx no está solo en ese espíritu. O sea, conviven con él exponentes del arte, del romanticismo y el postromanticismo que así lo reafirman. Es un mundo que transitó o va transitando por Goethe, por la música de Beethoven, por Schumann, por Mendelssohn, en la pintura francesa de Delacroix, Turner en la iglesia con sus paisajes, temas modernos, bucólicos, novedosos, creativos, pero que más que nada tienen el espíritu de la búsqueda de ideales de libertad, hasta llegar al postromanticismo, con artistas ya así inconformes, incómodos, opuestos a la identidad burguesa, como un Heinrich Heine en Alemania y colaborador activo junto con Carlos Marx de publicaciones en Francia, un Baudelaire, un Flaubert, un Julio Verne, un Stevenson, un Herman Melville en Estados Unidos. O sea, Marx debió construir su teoría económica a partir de los estudios del capitalismo alemán, francés, inglés, belga. Su experiencia por todos los lugares por donde tuvo que pasar en sus múltiples movimientos o expulsiones. Pero este halo al que me refería, este espíritu de época al que me refería, va más allá de Alemania. Marx no es un ente aislado, está escribiendo de política, sobre teoría de la historia o respaldando y escribiendo sobre revoluciones sociales porque ese es el espíritu de la época. Evidentemente hay una relación entre el autor y el contexto, pero esa relación, cuando uno está estudiando el pensamiento de un autor en el sentido estricto de la palabra, más que en materia de estudiar fenómenos sociales y no teoría pura y dura, hay muy pocos autores. O sea, personas que han planteado un sistema de pensamiento nuevo, estamos hablando de Marx, estamos hablando de Freud también, quizás en la economía podríamos citar a Keynes es lo más parecido a un autor en materia económica, quizás Friedrich von Hayek, pero no es cualquiera que haya escrito muchos libros ni siquiera. Para esos casos, el contexto, o sea, si es una persona que era un teórico propiamente, no estamos hablando de un berriado, ¿no? Un molesto, que se puso a escribir que algo estaba mal o que estaba bien. Esos no son autores, esos no son teóricos, esos son personas que eran un berrinche y que están defendiendo una postura de algo, de clase y sus intereses. Estamos hablando del teórico, la persona que está intentando explicar el porqué del fenómeno con cierto grado de esencialidad. Teoría que entonces no importa en qué siglo esté escrita, sino que llega a la realidad y sirve como sistema categorial o para la lectura de la realidad hoy. Te puedo poner un ejemplo muy sencillo, dialéctica, lógica formal. La dialéctica o la lógica formal, el dominio de una o de otra, o sea, de la lógica dialéctica o de la lógica formal, te puede decir, es lo que te va a decir, cómo va a ser el sistema de separaciones de herramientas, cómo va a ser el despliegue metodológico de un autor. Si ya estás trabajando, o de un pensador, da igual si es un autor o no, de alguien, es lo que te va a decir si va a procesar formalmente la información que tiene y el sistema categorial, o lo va a procesar dialécticamente. Para el sistema categorial formal
se separa la ley del fenómeno. En la dialéctica existe una relación de mismidad entre la ley y el fenómeno, por ejemplo, entre la esencia y la apariencia, entre la forma y el contenido. Entonces, ese componente específico que te ayuda a ilustrar cómo el autor despliega su sistema de pensamiento, solo te lo puede dar los postulados teóricos que él emplea. Para lo otro, el problema es que queda mucho la idea del contexto asociado, pensando siempre en personas que no son autores políticos, que más que en materia de ciencias sociales lo que abunda es el discurso político y no el discurso teórico, aunque se venda como teórico. Estaba pensando, por ejemplo, en Guitera. Guitera lo que escribió era siempre bajo una proyección política. No era resultado de una gran reflexión teórica, sino una postura política asumida. O sea, Guitera no era un teórico con una cosmovisión teórica de la realidad cubana, era un político. Y todos sus pensamientos iban basados en el ejercicio político, en sus experiencias políticas, digamos, determinada intuición, determinadas influencias. Conocía cómo Guitera leía la literatura asociada a la ilustración. O sea, en esa época era muy común ser admirador de la ilustración, de la Revolución Francesa, porque era un paradigma ideopolítico. Una cosa es eso, sus influencias, pero esos son políticos, no son autores propiamente. El autor tiene una serie de postulados epistemológicos sobre los cuales despliega su pensamiento, de postulados incluso lingüísticos, de una semántica específica que te ayuda a entender su sistema. Entonces, para el caso de los autores que trabajan cuestiones sociales, eso de la temporalidad, o sea, dónde vivió y, digamos, cómo vivía, te puede decir mucho de qué información tenía. Te pongo el ejemplo de un rico, ¿no? David Ricardo, por ejemplo, fue presidente del Banco Inglés, no podía conocer la pobreza del sistema capitalista, no podía palparla. Entonces, digamos, esa variable se excluía mucho del sistema ricardiano, de la teoría ricardiana. Entonces, digamos, a quien que esté abajo, como Marx, podía ver todo el sistema. Podía ver la parte de arriba, porque el de abajo siempre ve que el rico existe, y podía ver la parte de abajo porque estaba abajo. Eso lo que le puede dar es eso. Digamos, el conjunto de ver más variables, el punto de mira. Pero el fusil con el que está tirando, o el que va a tirar, lo da su teoría. Es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es la teoría? O sea, ¿cómo se desarrolla ese pensamiento teórico? No con qué. El con qué, o sea, te dice algo, pero la gran pregunta para el autor es cómo desarrolla su teoría. ¿Cómo es el despliegue? ¿Y qué tú buscas, Miguel, cuando lees a un autor? Bueno, teniendo en A cuenta un que autor autor, con mayúscula. un autor Ajá. en el sentido Foucaultiano. Cada vez que digamos Ajá. autor en este podcast, es un autor. Los otros son pensadores. Yo pongo cap lock cuando digo autor. Ya, los otros son pensadores, intelectuales y escribidores. ¿Qué buscas tú cuando lees a un autor? Bueno, chica, ¿A qué te enfrentas cuando lees a un autor? ¿a qué me enfrento? Porque yo solamente he trabajado dos autores. Ajá, a Marx y a Hegel. A Marx y a Hegel. Creo que he trabajado, creo que bastante. Bueno, he trabajado a Ricardo, pero Ricardo solamente he trabajado, no sé si Ricardo es un autor propiamente, tendría yo que preguntarle a un experto en hermenéutica y que haya trabajado también la obra de Ricardo, si puede ser considerado un autor, aunque pensándolo bien creo que sí, por toda la repercusión dentro de la teoría económica, Ricardo puede ser un autor. He trabajado también la obra de Ricardo, pero bueno, con este rigor de desangrarse solamente a Marx y a Hegel. Dices que me decías que busco en Marx. No, yo no sé, imagínate tú, eso son motivaciones personales, ¿te refieres a eso? No. ¿A qué buscas? Cuando tú te enfrentas a una teoría como la de Marx, ¿cómo para entenderla? ¿Cómo la lees? ¿Qué buscas? Bueno, teniendo en cuenta que se puede dominar un autor, picoteándolo, como han hecho mucha gente, a voluntad o porque no te quedaba más remedio, porque no podías esperar que se publicaran todas las obras, te das cuenta que es una práctica bastante difícil, incluso incierta, ¿no? Es como, ¿dónde está la regla para leerlo? Entonces, como es un sistema de pensamiento, lo más importante es apropiarse de ese sistema de pensamiento. Ahí es donde entra la magia. Creo que hay autores, ¿no?, que te declaran explícitamente dónde puede estar su sistema de pensamiento. En el caso de Marx, por ejemplo, te mencioné las cartas al inicio, esas cartas al capital en Cuba están publicadas, donde Marx explícitamente declara que su obra El Capital es un homenaje teórico nada más y nada menos que a Hegel, a Kinsey no. Cuando digo el homenaje teórico, en esa época el homenaje teórico no consistía en, lo mejor, un homenaje es, vamos a la piedra de Lenin, los paramos y decimos 4 palabras. Un homenaje teórico es hacer alusión, referencia, emplear la teoría de otro. O
sea, utilizar... Explícitamente, Marx dice, yo estoy escribiendo el Capital como homenaje a... No, justamente eso no es que... Justamente eso no es la intencionalidad. Es que No. si es decir, en su obra teórica, él usa la teoría de Hegel. Es ese el homenaje. No es que dice, voy a hacerle un homenaje. No. Yo eso lo entendí. No, él no está parado en la piedra con las flores a Hegel. Pero... En su despliegue teórico, él está homenajeando porque está empleando ideas de Hegel. Ajá. Y eso no es solo con Hegel. Por ejemplo, la primera línea del Capital es la riqueza se nos presenta como un gran cúmulo de mercancías. Así empieza el Capital. Eso es una referencia directa a la obra de Adam Smith. Yo creo que eso es una nota fúnebre a la obra de Adam Smith, pero puede ser considerada también un homenaje. En este caso es una nota fúnebre porque todo lo que le dedica a Adam Smith a grandes rasgos es eso. Él casi que está resumiendo ahí lo que dijo Adam Smith. Pero el caso de Hegel es diferente porque Hegel es lógica. O sea, Hegel es cómo hacer teoría. Y si tú utilizas ese cómo hacer teoría, tú estás homenajeando a esa persona. Esa es la cuestión. Incluso, más allá de esas cartas, está también Engels en otras cartas que habla de cómo explícitamente de la sección primera del Capital, para ser exacto, la forma de entender la mercancía es la misma que entender la doctrina o la esencia de Hegel, que es el inicio del libro segundo de Hegel. Que la mercancía es la doctrina o la esencia de Hegel. Eso también está explícito. Entonces hay un carácter, o sea, una declaración explícita del autor diciendo yo voy por aquí. Él mismo te está anunciando, más, o sea, si tú no lo lees directamente o si estás buscando por dónde empezar, él mismo te está anunciando, digamos, la fuente interpretativa de su obra, que está en Hegel. Él mismo lo dice, nadie se lo inventa, él lo declara en una carta. Entonces ya ahí uno tiene una señal. Entonces voy a partir de que hay un primer momento a la hora de estudiar la obra de un autor, y es buscar aquellos referentes teóricos o fuentes interpretativas empleados por el autor. Digamos que esos son los cimientos a partir de los cuales se construye el edificio teórico, siguiendo con la metáfora del arquitecto, y que éstas pueden aparecer de manera explícita o implícita en la obra del autor. Pero uno puede acercarse a la obra de un autor tomando como referencia al mismo autor, o sea, apropiándose de su pensamiento y de su ya construido sistema categorial, y navegar teóricamente a partir de ese sistema. Bueno, primero, aparentemente, la solución, es decir, el trabajo de un autor no es precisamente trabajar al autor. Bueno, puede llevar inevitablemente a trabajar otros autores que son diferentes. En el caso de Marx es David Ricardo, que es el antecesor explícito en materia de economía política, y Hegel, que es el que toma toda la lógica que ya vimos, que aprende a hacer dialéctica y la hace. Y por ejemplo, cosas que aprende a hacer, las hemos mencionado, es esto que mencionaba, la ley y el fenómeno. De la dialéctica, él aprende a establecer una mismidad, o sea, una inseparabilidad real entre la ley y el fenómeno. Eso es algo extremadamente importante. Aprende una noción de ley diferente gracias a una noción de ley diferente que se tiene desde la dialéctica. Que la ley para la dialéctica no es la ley como una positividad, una afirmación que se cumple, tiene unas connotaciones. La ley del valor del capital es todo el capital, se entiende a través de todo el capital. Es decir, me refiero a eso, ¿no? Que hay modos, formas específicas de hacer teoría que se aprenden de ahí y eso es lo que uno después va a emplear. Aplicarlo sería coger y decir, ¿no? Esta es la forma, este es el contenido y termine como hacen los manuales soviéticos, que cogen y hacen con las categorías un molde, ¡puf! Y van y se lo sueltan al sistema categorial y dividen en esencia, formas esenciales, formas superficiales y todas esas cosas raras. Se hacen metafísica nuevamente de la teoría, o sea, la aplican. Cuando en realidad no, es irlo construyendo poco a poco, incluso sin usar la categoría ley. Es increíble como la palabra ley no está ni siquiera tan empleada dentro del capital, porque tú puedes desplegar una ley desde el punto de vista teórico sin mencionarla. Entonces ahí hay una... Sin darle la categoría de ley. Sin dar la categoría, hay un capítulo del Capital que se llama Ley General de Acumulación Capitalista donde no enuncia la ley. Cuando dice la ley es esto, no te la enuncia, es increíble. Por algo es. Entonces, esa manera de hacer la teoría es lo que es, digo, para dejar claro eso.
A ver, déjame entender un poco. Cuando tú dices la ley es esta, como que cosificas el fenómeno, y eso es lo que él no quiere. Exactamente, hay un mini capítulo en el Capital, mini capítulo porque son 3 páginas o algo así, sobre el fetichismo mercantil, que increíblemente de lo que está hablando es de ese tipo de cosas, que es la cosificación de las relaciones, y la cosificación no es de palo, mesa, piedra. La cosificación es, digamos, una estructuración plasmada y confundes esa visión de estructura que te da algo. O sea, las cosas se ordenan de determinada manera, los sistemas de relaciones tienen determinado ordenamiento, obviamente. Y ese ordenamiento te permite dibujar abstractamente, teóricamente, estructuras, ¿no? Esas estructuras son cosificaciones al final. O sea, si tú las aíslas, la estructura que tú puedes dibujarte teóricamente del sistema, lo que te queda es una cosificación. Y justamente lo que ocurre es eso, que la ley, la noción de ley de la que el estudiante es de esa, que te plasma la ley como esto se relaciona así y asume eso como algo a cumplir. La noción de ley fuera dialéctica es esto se cumple, ¿no? La ley es así como lo que se cumple. Una ley física no es algo que se cumple, una relación que se cumple regularmente. La noción de ley en biología es igual, ¿no? De las leyes bien de las ciencias naturales y exactas, por ejemplo, las ciencias positivistas y las ciencias no positivistas suele ser eso. Lo que se cumple, o sea, algo que determina la norma, una relación entre elementos, términos, lo que sea. Y que tiene, digamos, determinada tendencialidad, porque lo que se cumple, ¿sabes? Todo lo que sube baja. O sea, te da una tendencia, ¿no? Te da una dirección, un sentido de lo que debe pasarse. A ver, dime otra ley. Fuerza igual a masa por la aceleración. Te plantea una tendencia de algo, un comportamiento. Sin embargo, en la dialéctica, la ley no es eso. No te plantea eso. Y eso se aprende. A no ser que sea un genio, de la nada no se aprende. Marx lo aprendió. Lo puede aprender de la nada, nadie sabe. Lo aprende específicamente de la obra de Hegel. Entonces, lo que él hace es aprender a trabajar así. Y cuando tú sabes trabajar así, lo aplicas a cuál. Lo aplicas no, una palabra correcta. Lo usas. Lo aplicas no, porque puedes ir y aplicarlo mecánicamente. Aprendes a construir eso. Cuando digo aplicar, porque tú puedes llegar y decir, esta es la ley que dicen los demás, y aplicarle eso y meter la pata. Tienes que construir tus propias nociones y de tus propias relaciones derivar lo que se puede entender por una ley. Siguiendo esa lógica, Marx es el ejemplo de acercarse a un autor, en este caso a Hegel, y aprender a navegar dentro del sistema hegeliano, o sea, de la dialéctica, y crear su propia teoría económica a partir de ese sistema, sin aplicarla mecánicamente, como tú dices. En fin, ¿qué es lo que te estaba diciendo al inicio? Es construir tu propia teoría sobre algo. La dialéctica te enseña cómo construir una teoría. De ahí nos sale ahora el tema de los... Estabas preguntando ahora de los referentes. Sí, en el mundo ideal sería eso, ir a los referentes, pero uno puede hacer otras cosas muy locas como eso, no trabajar los referentes y meterse directamente en la obra del autor y trabajar el autor. En el caso de Marx eso es muy común. Los marxistas y los no marxistas suelen trabajar a Marx en seco. Así, arbitrariamente, cogen una obra, la abren, y si lo odian, les funciona bien. Cogen cualquier frase y la sacan de contexto. Y si lo aman, también funciona bien. Cogen cualquier frase. Pero entonces así no hay un dominio de No. su pensamiento, de su sistema categorial, como un todo. Exactamente. Ahí es donde entra la cuestión. Primero, que no hay regla. Si algo te enseña la dialéctica es que no hay regla para armar un objeto, porque tú no sabes por dónde se le entra realmente. Por dónde se le entra no hay regla. O sea, a todo el mundo no se le entra por el mismo lugar. Entonces, para el caso del sujeto que va a interpretar una obra, primero depende de su referente. Marx se mueve entre una jerga filosófica y una jerga de economía política. Dependencia de los gustos, uno puede escoger por un lado o por otro. O sea, solamente por eso, por la terminología que usa, hay un problema. Pero yo pienso que lo mejor que se puede hacer, y creo que ese fue mi caso, a diferencia de mucha gente, yo empecé Marx solamente y después fue que pasé a la obra de Hegel. Y tengo la experiencia del camino inverso. A mí alguien que sabe mucho de Marx y mucho de Hegel, una persona que más sabe de Hegel posiblemente, una de las que más sabe en el mundo, me dice que yo hice trampa, que no es justo, que si yo llegué a Marx primero y pude con él, después Hegel es como ingeniería inversa. O sea, cogiste el resultado hecho, nada más tienes que ver las bases. Sí, o sea, Marx te sopló. Más me sopló ya cuando llegué a Hegel, es como, mira, qué lindo. No, pero ya hablando
serio, pero siempre me estás hablando serio aquí. El problema con leer a Marx, obviamente, es que eso es un trabajo. Chicas, eso es un trabajo extremadamente esotérico. O sea, no creo que haya secreto, pero hay tips y cosas que se pueden aprender, que se pueden utilizar. Por ejemplo, son cosas comparativas, ¿no? Primero, que todas las personas evolucionan. En el caso de Marx, como todo el mundo, escribió muchas obras, algunas mejores, otras peores. Y uno debe entender que no todas las obras están al mismo nivel de elaboración y no están respaldadas por la misma concepción teórica. La pudo haber escrito mejor preparado o peor preparado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el criterio para eso no puede ser, digamos, más joven y más viejo. Suponer siempre cuando más viejo, mejor preparado estaba. Porque existe el delirio teórico, las personas que se reivindican, las que echan a perder todo lo que escribieron. Y sería un razonamiento muy mecánico, que mientras más viejo, mejor hecho. Pero uno puede comparar, o sea, ver las obras y ver el grado de concreción que tienen, o sea, desde el punto de vista de la exposición, de lo que están planteando. Qué sé yo, uno abre ahora mismo los llamados, muy mal llamados manuscritos económicos y filosóficos y uno mira así y dice, coño, pero aquí este tipo ¿qué está haciendo? Te das cuenta que no hay una conclusión, no hay un planteamiento serio de un sistema teórico. Simplemente es unas notas económicas y unas notas filosóficas con una ideita muy buena que él pone. 2 o 3 ideas buenas, pero no hay un grado de elaboración. Cuando digo concluyente, no es que da una conclusión, sino que cierra un sistema. Lo mismo te pasa cuando lees la ideología alemana, que te das cuenta, sí, que hay una lógica detrás, hay una intencionalidad investigativa del autor. Por cierto, la ideología alemana son, al igual que esos llamados manuscritos, son unos apuntes que él tenía. Un genio los organizó y los publicó, como si fuera un libro. Pero son apuntes, literalmente apuntes. 2 párrafos, se acabó el epígrafe, un párrafo, otro epígrafe, 2 páginas, otro epígrafe. Muy casual, ¿no? Y en ese texto muy casual se ve que está intentando, o sea, una persona investigando, ¿no? Dar con algo, teóricamente, pero te lo terminas de leer y te das cuenta que no dio pie con bola. Entonces eso te va a dar idea de cómo va la vida. Después te encuentras con el Capital y te das cuenta, ¿no? Que no es porque tenga más páginas, sino que desde el punto de vista teórico es la cosa de él, la obra más difícil de entrarle, de penetrar, de comprenderla. Y ahí te das cuenta, si la lees completa, entiendas o no que hay un sistema teórico. Me pregunto si recomendarías leer a Marx como manera o forma de interpretar la realidad. Marx, mediador de interpretación de la realidad. O sea, ¿recomendarías las lecturas de Marx para eso? A una persona que le recomendarías de lectura de Marx, y si crees que es válido lo que te estoy diciendo. Primero, leer a Marx no es para todo el mundo, y me refiero que no tiene que ver con capacidad, aunque esa parte es importante. Capacidad no, disposición. Bueno, yo estoy pensando también en la motivación. Sí, son una serie de actitudes ante el conocimiento, pero ante caer en esa parte, primero tiene que ver con qué uno busca. Leerlo, ¿para qué? ¿Qué estás buscando? Lo que estás buscando no es una motivación personal, es qué pregunta tienes que crees que su obra te la puede responder. Hace poco conversaba con un amigo, yo estaba cuestionando un texto de un destacadísimo intelectual cubano. Ese destacado intelectual cubano publicó un artículo que decía algo así como la importancia de los estudios del capital para la Cuba de hoy. Yo no voy a caer en términos ideológicos y políticos, ideopolíticos, porque eso de que no se para el capitalismo mismo en el socialismo. No, eso no tiene nada que ver. Como un ejemplo, ¿no? Y yo le decía, no, es que eso no tiene sentido. ¿Para qué sirve el capital en Cuba hoy? Bueno, para algo ese PIB, pero lo primero es que no sirve para coger, llegar y aplicarlo a Cuba. Y bueno, pero ¿por qué tú dices eso? Yo, bueno, el capital, como todo libro, tiene se tiene muchísimo, ¿no? Muchísimos postulados teóricos, muchas ideas implícitas que no están explicadas ahí exactamente. El capital te describe el capitalismo. El capitalismo es
sistémicamente hablando, un sistema orgánico. O sea, no es el feudalismo, no es el esclavismo. Eran sociedades, se basaban en hábitos, costumbres, tradiciones y dinámicas culturales y no en una organicidad sistémica. Como siempre digo, Ricardo podía amanecer y decir, perdón, este Ricardo no es David Ricardo Corazón de León, podía amanecer y decir, vamos para Jerusalén, por el honor, la caballería, no sé cuánto. O sea, podías encontrarte una guerra por cualquier cosa, por poder literalmente, y ese poder no era Wall Street, no era más bancos, poder era una cuestión meramente simbólica, grandeza y honor. Y yo domino todo este pedazo de tierra que no sirve para nada. Estaba pensando en Atila, por cierto. Yo domino toda esta sabana, no todo este bosque por ahí para allá es mío y no puedes hacer un baño, como hacían los romanos, ¿no? Algo así. Entonces, el capitalismo sí es un sistema orgánico, es decir, puedes encontrar una ley central que rija todo el sistema y que esa ley se despliegue y se niegue y renueve las capacidades y las proporciones sobre las cuales se sostiene el sistema. El Capital es un libro y es un principio de la dialéctica. La dialéctica es un sistema orgánico. Es una herramienta que se despliega como un sistema orgánico, por tanto solamente se puede hacer dialéctica de sistemas orgánicos. Vivimos en un país que es subdesarrollado y una de las características de subdesarrollo es ser Frankenstein, estar deforme, asincrónico. En Cuba no es un todo orgánico como sistema social. Al menos en materia económica no somos un todo orgánico. Característica de subdesarrollo, deformación. Ya, eso es todo. Entonces, con estructuras deformadas, tomando el punto de vista estructural, si no somos un todo orgánico, ¿qué uno hace? Intentando aplicar una teoría hecha para un todo orgánico, para un sistema orgánico. Bueno, yo creo que esa es ya la llegada a la aberración de una teoría. Digamos que viene siendo la arquitectura criolla derivada de una teoría, pues llamarle de algún modo. Si la teoría de Marx del capital no sirve para explicar en buena medida la totalidad económica de países como Cuba. Países subdesarrollados, atrasados, deformados, que incluso su lógica y su estructuración muchas veces no se generó de manera endógena. Todos nosotros, países coloniales, todos los demás estudios postcoloniales, ¿no? El rezago, algo así, ¿no? Lo que te deja, toda aquella dependencia. Entonces no camina. Yo creo que lo primero, antes de ir a su obra, es preguntarse qué uno está buscando, qué respuesta uno quiere encontrar ahí. Si uno no se hace bien esas preguntas, termina escribiendo libros como Marx y la periferia. Entonces los Marx empiezan a parir teorías del socialismo, teorías del ecologismo, teorías del feminismo, teorías de la informática, no lo dudo. Y empiezan a parir cosas que no digo. La pregunta es, ¿qué tú quieres buscar? ¿Tú quieres ir a entender lo que él está diciendo o quieres que te dé algo que te convenga a ti? Parece que quiere que le dé algo que le convenga. No se lo recomiendo. Se lo recomiendo más a alguien que tenga una muy grande curiosidad teórica de saber de qué iba el tipo que otra cosa, no sé, o gente que tenga, digamos, inquietudes intelectuales propiamente, no sé, como un amigo que en Twitter, ¿no? Que le hablamos y se empezó a leer el 18 Brumario, Ulises. A Ulises le gustó el 18 Brumario, es un libro que desde el punto de vista del ejercicio historiográfico, de la lógica historiográfica que plantea, de la ciencia histórica propiamente, le parece bien, le atrae y hay toda una corriente que deriva de ese libro. Entonces lo primero es eso, saber para qué ir. Independencia de para qué ir, siempre hay que hacer exactamente lo mismo, entender a Marx, y como Marx es un autor, es entender su sistema de pensamiento. Y su sistema de pensamiento es un sistema dialéctico. Por tanto, cualquier cosa que haya dicho, para juzgarla o no, para entender propiamente, comprender qué es la palabra, lo que dijo, hay que comprender la dialéctica. Es decir, no se es físico sin matemáticas. Una persona sin matemáticas no puede leerse un libro de física pura y dura y entenderla, porque hay todo un lenguaje, un despliegue matemático, que sin eso, nada. Si no, empezamos a llenar esto de fórmulas de onda Silvia y nos quedamos en blanco. Bueno, es un poquito de matemático, puedo ahí hacerme guapiar e inventar un poco, pero no nos ponga un sistema a derivar, un sistema de ecuación organizada por matrices, a ver que se perdió el tete. O sea, no entiendo lo que está diciendo el libro de física, porque hay momentos que es matemática todo el tiempo. Con la dialéctica es igual. Es un sistema de pensamiento que, si no lo entiendes, te lo lees y lo que estás viendo es lógica formal por todas partes.
Por tanto, la recomendación es, de la manera que sea, llegar a apropiarse de ese sistema de pensamiento, llegar a comprender cómo es la dialéctica, que no necesariamente, aunque es casi imprescindible, lleve pasar por Hegel. Lo otro es algo que no habíamos mencionado aquí, que es, bueno, que lo empezamos, pero no terminamos, que es leer su obra. Y leerla de una manera tan difícil que uno puede apropiarse de ese pensamiento. Sin empezar, digamos, con El Capital, que es la obra acabada, hacer la trampa, y dejar que el propio Capital sea el que se mantice los términos. Que uno cuando vea la palabra mercancía no se imagine lo que es la mercancía. Que cuando uno vea la palabra fetichismo, muy importante, no se imagine de qué está hablando, no se haga conclusiones hasta que no termine de leerse el libro, porque sino que sea pregunta. Como mismo, la dialéctica es un sistema lógico. Ese sistema lógico, por teoría de la propia dialéctica y por algo inevitable, le da sentido a los términos. El sistema teórico dentro del cual está insertado un término, le da sentido al término. Y al revés también. Por eso, si uno empieza a leerse el libro y le pone una semántica diferente a las categorías, te para un resultado diferente. Entonces, ir construyendo la semántica de los términos a la par que se va construyendo el sistema teórico. Y eso es un reto, pero que toma tiempo. Ahí está otra de las cuestiones importantes. Toma mucho tiempo, no es un libro que se lee como una novela. Es una cosa que se lee o se estudia como si se fuera a estudiar un semestre, 2, 3, 4 semestres de una disciplina extremadamente rigurosa. Bueno, todo esto me hace entender que el estudio profundo de un autor requiere un trabajo serio, meticuloso, que lleve en sí mismo el estudio de quienes lo anteceden teóricamente, una especie de estructura por pisos. Es decir, Marx se levanta sobre Hegel. ¿Quién es Hegel? Bueno, Hegel es el autor más difícil de la historia de la filosofía. Dicen los expertos en historia de la filosofía, que conste que no soy yo, solo puedo garantizar que Hegel es muy difícil y que después de leer a Hegel, mucha gente parece chiquita. Y si viene un tipo detrás, y además que cuando Hegel es más difícil, no estamos diciendo que los demás sean brutos. Me parece que se le dice bruto a los demás si uno piensa que puede llegar a entenderlo todo, porque Kant era un genio que era antecesor directo de Hegel, Spinoza era un genio, Fichte era un genio, Descartes, dirían los expertos, es un genio, como para que uno venga. Y esos genios tuvieron problemas teóricos, y viene el otro supergenio y resuelve todos esos problemas. Y después viene el otro, que es Marx, y hace las cosas como el otro que era un genio dijo que se iban a hacer. Como uno va a llegar de rampampam en seco a resolver todo eso. Los problemas de la razón de Kant, los dilemas de la razón de Kant, no eran problemas con la mujer, eran problemas teóricos, filosóficos, extremadamente complicados y que entre la teoría nadie le encontraba solución. El grado de abstracción y de elaboración que tuvo que tener ese hombre para llegar ahí fue muy grande. Como uno puede pensar que así de la nada puede llegar a superar todo eso. Y Kant no es la cumbre. No es el punto de cumbre, viene Hegel. Y Marx hizo algo con eso. Que es el gran reto, que luego está la genialidad de él. Hay antes de ti un tipo que supera todas las trabas de la filosofía. Es como si fuera un Einstein. Imagínate Einstein. Hegel hizo con la filosofía lo que hizo Einstein con la física. O sea, hay un gran cuello de botella. O se resuelve esto, o se va todo abajo. Y lo resuelve. Y después viene alguien atrás y lo utiliza. Oye, eso lleva una seriedad tremenda. Estamos hablando de un tipo que se apropió de un pensamiento extremadamente complejo. Como uno piensa, puede entender a una persona que se apropió de un pensamiento extremadamente complejo sin tenerlo. Yo creo que ahí está la otra cuestión, que es el respeto al trabajo con la obra del autor. Bueno, no es que queríamos hablar de eso, pero es muy muy importante dejar claro que sí es un ejercicio riguroso trabajar un autor, y más que es un autor de manual. O sea, los autores clásicos son Marx y Freud. De hecho, son los ejemplos que usa Foucault en su texto, de que es un autor. Hegel sería otro, obviamente. Es que crearon su propio sistema teórico, entonces con sus propias categorías y todo tiene explicación dentro de su propia teoría.
por lo menos con el tema Freud, ¿no? Dentro Entonces son de su sistemas sistema. cerrados. Yo no usaría cerrado, yo usaría un sistema en automovimiento, un sistema autosuficiente. La palabra creo que es más. Y cuando Ajá. yo cerrado es como los supuestos, ¿no? O sea, en realidad cerrado yo lo entiendo como los postulados sobre los cuales trabaja. Automovimiento, Cuando me mediación, refería a cerrado era que se explicaba todo a partir de su propia ¿sí? teoría. Ajá. Autorreferencial. Creo que las palabras Ok, serían ok. automovimiento, un sistema con automovimiento y autorreferencial. Porque bueno, evidentemente bebe inevitablemente de otras teorías, bebe el sistema categorial, bebe descubrimientos, ideas empleadas en otras teorías que se ajusten a ese sistema. O sea, pero lo que digo es que no es compatible con otros sistemas lógicos. Con otros sistemas referenciales, sí, ahí tenemos el caso de Humberto Eco, pero bueno, eso sería, yo creo que otro episodio. Creo que hasta aquí hemos llegado a un buen punto. Creo que este episodio generará una serie de inquietudes en los oyentes del podcast, así como las va generando en mí durante todo este tiempo. Por mi parte, doy públicamente mi palabra de honor con la lectura del 18 Brumario y sé que necesariamente tendremos que regresar sobre el tema Marx. Creo que esta conversación ha sido muy orgánica, sobre todo para aquellos que quieren acercarse a la obra de un autor, específicamente, en este caso, a Marx. Bueno, realmente yo pensaba, si todo esto que hablamos en una hora, yo pensaba que lo íbamos a conversar en 20 minutos. El saber siempre, o sea, cómo se hace una cosa, te lleva a respetarla. Por ejemplo, en mi caso con la historia. Yo no soy historiador, posiblemente no lo haga, pero lo respeto mucho. Sé cómo se hace, justamente como sé cómo se hace, no me atrevo a considerarme historiador, mantengo la distancia porque sé todo lo que lleva, ¿no? Creo que también eso, que escuchen, no voy a trabajar a Marx o ningún autor pueda notar la diferencia entre cuando se leyó un ensayo, cuando se leyó una monografía, cuando se leyó una bibliografía pasiva y cuando está haciendo el estudio directo de un autor, que son cosas diferentes. Y cuando incluso un poquito más allá intenta dominar teóricamente a un autor. Realmente es dominar una interpretación, que eso no cerramos con la cuestión de las interpretaciones, pero puede ser el arranque en el próximo encuentro, pero siempre es eso, se domina una interpretación porque los puntos de vista, no estoy hablando desde el punto de vista de la lógica empleada, sino los referentes desde el cual se puede mirar un autor, son muy diversos. En el caso de Hegel se puede hacer una lectura hasta la semiótica. Yo siempre digo, y se nota mucho, que la semiótica de Humberto Eco es Hegel a pulso. Se puede hacer una teoría del lenguaje, pero una teoría del pensamiento también, pero una teoría del capitalismo, como hizo Marx. Se puede hablar de una epistemología desde el punto de vista de Hegel. Sí, desde el punto de vista clásico se dice que Hegel es teoría del lenguaje, es teoría de la lógica, es teoría del lenguaje y es epistemología. Básicamente son esas tres cosas, más todo lo que puede ser. Entonces, digamos que a este episodio le vamos a llamar Introducción a Marx. ¿Te parece bien? Introducción a Marx, sí. Ajá. Y entonces vendremos después con, Introducción a Marx, primera 2. parte. Y después viene el 2, sí. Y después vendremos con Introducción a Marx 2. Buenas noches, cerrando. Bueno, muchas gracias a los que han escuchado el podcast y nos vemos en un próximo solar. La rumba la traigo yo, con la rumba me voy yo. Déjate de tanta bobería. Si tú me debes, tú me pagas. El que me debe